Vamos a comenzar describiendo la parte orbitaria, ¿no? En esa parte orbitaria se alcanzan a percibir una serie de surcos, ya, pero hay un surco principal que nosotros vemos, que es un surco longitudinal. Bien, es este surco que ustedes ven aquí. Ese surco que vemos que es longitudinal se conoce con el nombre de surco olfatorio, debido a que a nivel de ese surco se alcanzan o se localizan lo que es la cintilla olfatoria. Entonces, surco olfatorio. Mediante el surco olfatorio, ustedes visualizan una pequeña capa de cerebro que queda separada hacia medial, ¿no? Ese filete que queda allí de corteza se denomina gyrus recto. ¿Ok? Entonces estamos en el gyrus recto y vemos ahí esta que corresponde al surco olfatorio. En la parte lateral vemos un área grande, pero en esa área grande nosotros tenemos una especie de surcos que usualmente suelen tener una configuración variada de una persona a otra. En algunos casos puede tomar la forma de una H, en algunos otros casos puede tomar la forma de una Y y en otros casos puede tomar la forma de una X. Indiferentemente que tome, se le conoce con el nombre de surco en H. Y vamos a tratar de visualizar, al menos en este hemisferio, la H que debe verse, ¿no? Que corresponde a una parte horizontal, que sería esta, una parte longitudinal, perdón, y las patitas de lo que sería la parte horizontal. Entonces, esto sería horizontal, perdón, longitudinal, disculpen. Vamos a colocarle otro color más parecido. Bueno, esto se llama surco en H. A ver la puerta de quién es. Mandil. Te pones el mandil afuera, por favor. Listo, entonces lo que tenemos aquí es el llamado surco en H. Ya, entonces miren que tiene dos partes longitudinales y debe tener una parte media que es transversal. Bien podría ser si esa parte transversal fuera un poco más pequeña, una X. Ya, pero entonces el llamado surco en H. El surco en H me divide la superficie orbitaria en 4 zonas. La que se ve acá adelante, la que se ve por fuera de la parte longitudinal, la que se ve por dentro de la otra parte longitudinal, pero separada del surco olfatorio, y la que se ve en la parte posterior, ¿no? Entonces a esas áreas les llamamos correspondientemente área orbitaria anterior, área orbitaria posterior, área orbitaria medial y área orbitaria lateral. ¿Está claro hasta aquí o no? Ya, los 4 blancos alrededor del surco en H estarían formando las diferentes áreas en las que se divide la superficie orbitaria que acabamos de describir. Ya, entonces el surco, que puede tener cualesquiera de las configuraciones de X, de Y o de H, pero la más frecuente es que sea de forma de H, entonces por eso le llama surco en H. Entonces tiene dos partes, como toda H, dos partes longitudinales y una barra transversal que las une, que estaría representada por el amarillo. Ya, entonces entre las dos patitas de adelante quedaría el área circunscrita llamada el área orbitaria anterior. Por fuera de la longitudinal verde tendríamos la externa. Por dentro de la que sería turquesa tendríamos la interna y finalmente atrás tendríamos la posterior. ¿Ok? Esta sería el gyrus recto y este rojo sería el surco olfatorio, que es ocupado normalmente por la cintilla olfatoria. En estos momentos, en este hemisferio no se ve la cintilla olfatoria porque se ha arrancado. Ya, pero normalmente debe estar ahí y usualmente uno la mueve. ¿Alguna pregunta hasta aquí o no? Surco olfatorio. El gyrus recto. Esta de acá sería medial, lateral, posterior, anterior y gyrus recto.
Si vas a sentar, no sentes por la mesa. ¿Alguna pregunta que alguien tenga hasta aquí? Vamos entonces. Bien. Una vez hemos descrito entonces el área orbitaria, nos disponemos a llegar atrás a ver el llamado lóbulo temporo-occipital o la superficie temporo-occipital. Esta superficie temporo-occipital tiene dos surcos importantes. Vamos a señalar el primero, que comienza de acá atrás. Ya. Marcarlo con verde. Hasta acá, ¿ya? Ese surco que ustedes ven ahí se le conoce con el nombre de surco colateral. Verde, surco colateral. Por fuera del surco colateral hay un surco que aquí se ve discontinuo, pero al menos se alcanza a ver algo. ¿Sí? ¿Ya? Sí, acá está afuera. Vamos a señalarlo acá. Comienza aquí. Ya, seguiría hasta acá si no fuera por este pliegue que se pone aquí, ¿no? Pero entonces ese sería el surco temporal inferior. Recuerden que teníamos nosotros en la cara externa dos surcos, el temporal superior, el temporal medio, que sería este de acá, y acá tendríamos el temporal inferior. ¿Ok? Una vez tenemos seleccionado esos surcos, nos queda dividida esta cara temporo-occipital en varias superficies. La más externa corresponde a la circunvolución temporal inferior, que era la que vemos acá, ¿no? La que queda en toda la mitad de los dos surcos, del colateral y del temporal inferior, se le conoce con el nombre de lobulillo fusiforme, por la forma de uso que tiene, de adelante hacia atrás. Lobulillo fusiforme, el rojo. El amarillo sería en este caso. Sí. Y finalmente, más medialmente, ustedes ven una circunvolución que tiene una cabeza por acá y se dirige hacia atrás, ¿no? A esa circunvolución se le llama la circunvolución del parahipocampo. Circunvolución del parahipocampo. Está con violeta. Circunvolución del parahipocampo. ¿Está claro hasta allí o no? ¿Alguien que tenga alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que no haya entendido lo que acabamos de decir? A ver. ¿Qué no entendiste? Ya. Lo que hemos hecho en esta cara basal es lo mismo que hemos hecho con todos los lóbulos. Siempre señalamos primero los surcos y los surcos delimitan o circunscriben circunvoluciones, o lobulillos o girus. ¿Ya? Entonces hemos separado los surcos, el que está con turquesa y el que está con verde. Te tienen que quedar tres áreas, una por fuera del turquesa, una entre el turquesa y el verde, y una que es medial al verde. La más medial, la interna, se llama circunvolución del parahipocampo. La que está entre el verde y el turquesa se le conoce con el nombre de lobulillo fusiforme. Y la que está lateral al turquesa se le conoce con el nombre de circunvolución temporal inferior. ¿Claro? Muy bien. Ok. Las otras áreas, es decir, el fusiforme y el temporal inferior, no tienen gran relevancia, pero lo que sí vamos a profundizar es en el parahipocámpico, porque tiene una serie de elementos que lo hacen bastante importante. Si ustedes se dan cuenta, este es el surco colateral, ustedes ven que aquí llega un punto donde ustedes notan de que hay una cabeza y luego esa cabeza, ese viene un cuerpo como hacia atrás, ¿no? O sea, ella tiene una forma como de que un dedo estuviera así, enroscado, ¿ya?
Entonces, esa parte, me refiero a esta parte que se enrosca o se enrolla, a esta cabeza de aquí, se le conoce con el nombre de uncus. Y la fisura que delimita la separación entre el uncus y el resto de la circunvolución del par hipocampo se le conoce con el nombre de fisura rinal o llamada fisura del rinencéfalo. Entonces, el rojo está representando la fisura rinal, que es la que deja la cabeza, que es el uncus, el ganchito que es el uncus, y el resto de la circunvolución del par hipocampo. Entonces, amarillo, uncus, y el surquito pequeño que se ve por fuera se le llama la fisura rinal o del rinencéfalo. ¿Se entiende? Bien, entonces si quito esto, ¿qué es lo que está marcando ahí el rojo? Fisura rinal. ¿Ya? Entonces si quito esto y señalo con el uncus. Bien. Ahora, la parte media, es decir, la parte media de esta cabeza, prácticamente el cuello de la cabeza, de la circunvolución del par hipocampo, se conoce con el nombre de la corteza entorrinal y corresponde al área 28. ¿Ya? Se dice que esa corresponde a la corteza olfatoria, el área entorrinal. Esto viene a ser prácticamente el cuello, ¿no? Porque si vamos a ver que esto es la cabeza, este es el gancho que se ve hacia adentro, esto sería el cuello, ¿no? El área 28. Entonces recuerden que entonces la corteza entorrinal está localizada a nivel de la circunvolución del para hipocampo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, bien. Lo siguiente que vamos a ver, tenemos que hacer mención en algo que vimos en la clase pasada. Entonces vamos a transportarnos a la cara medial. Igual, como ya lo vimos, ustedes se acuerdan de que aquí existe una especie de surco, que es el surco parieto occipital, ¿no? La fisura parieto occipital. Pero de acá atrás viene una que se llama la fisura calcarina, ¿no? Y esta es la que se viene acá. Y la calcarina tiene una rama que sube, voy a marcarla con amarillo. Esto es la rama ascendente de la calcarina. Y tiene una rama descendente, que es la que estoy marcando yo acá. ¿Si alcanzan a ver la calcarina completa? Entonces la calcarina lo que hace es subir y bajar, y en la punta donde se une la rama que sube y la rama que baja es que se intersecta con la... ¿Cómo se llama esto? A ver. Parieto occipital. Entonces la parieto occipital es la que está descendiendo de azul, pero la que sube y baja se le conoce con el nombre de fisura calcarina. Ya habíamos hablado del área 17, ¿cierto? ¿O no? Sí. Listo. El área 17 corresponde a la corteza que está paralela, vamos a hacerla de rojo, que está por encima y por debajo de la fisura calcarina y corresponde a lo que se llama la corteza visual. 17 es la que está pegadita, pero por fuera, concéntricamente a ella, se encontrarán una área que se llama el área 18 y mucho más por fuera otra área concéntrica que se denomina el área 19. ¿Ya? Quiere decir que el área más medial, la más cercana de todas las áreas, porque todas son áreas visuales, lo que pasa es que la única que es primaria de recepción corresponde a la 17 que estamos marcándola con rojo. ¿Ya? En cambio, la que está con blanco está por fuera de la roja, es la llamada 18 y la 19. La 18 y la 19 forman lo que se llama la corteza visual secundaria o suplementaria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tomaría yo un área cortical en este caso? Yo la voy a colocar de esta forma.
Si yo estoy marcando la 17, yo estoy colocando... Sí. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo corteza visual. No voy a hacer particularidad entre si es primaria o secundaria, porque no existe forma anatómicamente de determinar exactamente dónde está. ¿Ya? Si yo fuera arbitrario, yo me diría aquí. Y ustedes dirían, no, la 17, no, era la 18. No tiene sentido, ¿no? Entonces, la respuesta aquí sería el área corteza visual. Entonces, y tienen que decir, la respuesta sería corteza visual, área 17, 18 y 19. ¿Ok? Para que evitemos confusiones. Listo. Bien. Entonces, habíamos quedado en la parieto occipital que se cruza con la calcarina. Bien. Y noten de que la rama descendente de la calcarina coge y como que llega y parte en dos la parte posterior de la parihipocámpica. Vamos a hacer la parihipocámpica, vamos a cogerla para acá atrás, para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Aquí está. Entonces veo que la parihipocámpica hacia atrás acá, miren, la parte posterior está dividida por lo amarillo, ¿cierto? Y deja dos partecitas. Trata de enfocar bien. Una parte, que ya la voy a señalar aquí, que se va y se une con la circunvolución del cuerpo calloso a nivel del lobulillo cuadrilátero, ¿sí ven, no? Esta que se ve de aquí es para acá. Y voy a marcarla aquí. Eso se le conoce con el nombre de istmo. ¿Ya? Porque ahí no podemos decir que es cuadrilátero, pero tampoco podemos decir que es parihipocámpica. ¿Ya? Entonces a eso se le llama el istmo. Istmo. Otra vez se le conoce también como temporolímbico, pliegue de paso temporolímbico o istmo. Entonces ahí vemos el istmo. Ahora, por fuera del istmo localizamos nosotros el resto de la de parihipocampo que está como por atrás, ¿no? Pero esto aquí que sigue, es decir, la otra parte de división, esta parte externa, se llama gyrus lingual. Todo esto es gyrus lingual. O sea, yo tomo aquí esto, el gyrus lingual. Gyrus lingual. Ya, en cambio esto de acá era istmo. Exactamente. Otras palabras, esto está acá, que está por debajo de la calcarina, viene a ser parte del gyrus lingual, pero miren que pues, es por dentro de este que es el surco colateral. Ya, entonces, gyrus lingual. Pero el gyrus lingual, recuerden que el gyrus lingual está comenzando aquí exactamente, que es donde la calcarina termina y divide la parte posterior de la parahipocámpica, ¿no? ¿Alguien que no haya entendido esa parte? Ya. Listo, corteza visual, yo tendría que marcarlo, como te digo, con dos alfileres, porque si no la pregunta sería ambigua. A nivel del gyrus lingual existe una parte de la corteza que estaría representando parte de la corteza visual. Entonces no voy a preguntar, entonces dos alfileres quiere decir que estoy preguntando el área cortical que se encuentra ahí. Un solo alfiler significa que estoy preguntando la circunvolución. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces si yo señalo aquí, la respuesta es istmo. Si estoy tomando acá lo que está en azul, esto es gyrus lingual. Si estoy tomando aquí, la respuesta aquí es circunvolución del parihipocampo. ¿Ya? Pero si ustedes ven que estoy señalando así, es corteza entorrina, área 28. Dos alfileres significa que estoy preguntando el área cortical, no la circunvolución. Un alfiler significa que estoy señalando la circunvolución. ¿Ya?
Esto de aquí sería. ¿Cómo se llama eso? A ver. Está señalado ahí con azul. Uncus. Si señalo yo aquí, ¿esto qué es? Lobulillo fusiforme. Sí. Si señalo acá, esto se le conoce con el nombre de surco o lateral. Surco lateral, pues. El temporal inferior viene a estar por fuera. Si señalo acá es fisura calcarina. Señalo acá es fisura parieto-occipital. Si señalo aquí es cuña. Si señalo aquí es lóbulo cuadrilátero. Si señalo aquí es circunvolución del cíngulo del cuerpo calloso. Si señalo acá es el llamado surco calloso marginal. Si señalo aquí es el lobulillo paracentral. Y si señalo acá es la circunvolución frontal interna. ¿Ok? ¿Alguien que tenga alguna pregunta aquí? Igual, al final de la clase vamos a nombrar todos los elementos de nuevo, ¿no? Ok, bien. Entonces, dado que ya terminamos la parte que corresponde a la corteza, vamos a tratar de ahondar en lo que se llama diencéfalo. Entonces, miren, ¿a qué le llamamos diencéfalo? A todas estas estructuras que están entre o metidas entre los hemisferios cerebrales y están debajo del cuerpo calloso, como ustedes pueden ver, ¿no? A eso se le llama diencéfalo y hay cualquier cantidad de núcleos que vamos a ver. Entonces vamos a la parte superficial del diencéfalo. ¿El otro hemisferio no está ahí? ¿El otro hemisferio cerebral? Solamente dejaron uno. Ah, ya listo. A ver, vamos a tratar de ver aquí. Bueno, primero que todo, miremos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso nosotros habíamos descrito que tiene un cuerpo y tiene una parte de adelante y una parte de atrás. La parte de atrás se le conoce con el nombre de rodete del cuerpo calloso. La parte de atrás, perdón. La parte de adelante se le conoce con el nombre de rodilla del cuerpo calloso. Y la parte de la mitad se le conoce con el nombre de cuerpo del cuerpo calloso. ¿Ya? Esa rodilla termina en una especie de punta que se ha denominado el llamado pico o rostrum. Está con violeta, el pico o rostrum del cuerpo calloso, de la rodilla. ¿Ya? Más allá del pico o rostrum, a esta laminita que ustedes ven acá se le conoce con el nombre de lámina terminal. Y detrás de esa lámina terminal, ustedes alcanzan aquí a observar una especie de fibras que han sido cortadas transversalmente, que es esta cosa redondita que se ve aquí, que se le llama la comisura blanca anterior. Entonces, comisura blanca anterior. ¿Sí estamos claros o no? Igual de todas maneras eso tienen que verlo más cerca, ¿no? Listo. Ustedes se acuerdan qué es esto, ¿no? Esto se llama el quiasma óptico. Listo. Aquí tenemos el llamado quiasma óptico. El quiasma óptico es como una X, ¿no? Las dos puntas anteriores de la X están representadas por estos elementos que se llaman los nervios ópticos. Nervio óptico de un lado y nervio óptico del otro lado. Al unirse o entrecruzarse, los nervios ópticos da origen a que más allá de esto se llame quiasma. Y detrás del quiasma, ustedes pueden observar aquí, existen
dos ramas posteriores de la X, que son esta de aquí y la del otro lado que está semicortada, ¿no? A eso se le llaman las llamadas cintillas ópticas. Entonces tenemos nervio óptico de un lado y del otro, la parte media que se llama el quiasma y la parte que está atrás, las dos barritas, que corresponden a las cintillas ópticas. Ahora, miren que detrás de la cintilla óptica, entre las cintillas ópticas, perdón, y detrás del quiasma, hay una especie de dos bolitas que ustedes ven acá, ¿no? A estas bolitas que se ven aquí se le conocen con el nombre de tubérculos o cuerpos mamilares. Son uno derecho y uno izquierdo. Aquí tienen uno y el otro. Entonces son los cuerpos mamilares. Sí se alcanza a ver ahí, ¿no? Entonces cuerpos mamilares son dos bolitas. Ya, ahora, entre los cuerpos mamilares y lo que ustedes ven acá, que es el quiasma óptico, queda una especie de espacio, que es el que ustedes ven aquí, a esta parte de aquí, que está por delante, que es como romboidal, y se le llama la eminencia media del tuber cinerum. Eminencia media del tuber cinerum. Cinerum. Lo que está con amarillo son las dos pelotitas que les digo, que son los tubérculos o cuerpos mamilares. Por delante ustedes tienen el quiasma. Vamos a quitarlos de acá adelante para que no se confundan, ¿no? ¿Ya? Vamos a marcar el quiasma, el nervio óptico desde acá. Listo. ¿Ya? Entonces, esos que están acá son los... vamos a quitar este azul también, para que solamente vean. Entonces, vean. Lo que está de blanco es la eminencia media del tuber cinerum. Y estos que están con amarillo son los cuerpos mamilares, ¿no? Entonces, ¿qué es la eminencia media del tuber cinerum? Es prácticamente el techo de donde pende el tallo infundibular. Recuerden que el tallo infundibular es la base de el pedículo que une el hipófisis, ¿ya? El tallo infundibular. O sea que debajo de esta tuber cinerum, es decir, a nivel del hueso, estaría la hipófisis, ¿ya? Y esto que ustedes ven como el tuber cinerum viene a ser el piso del hipotálamo. Y los primeros núcleos del hipotálamo que podemos nosotros ver aquí, los más claros, son los cuerpos mamilares. Es decir, los cuerpos mamilares pertenecen al hipotálamo. ¿Okay? Y el hipotálamo forma parte del diencéfalo. ¿Está claro hasta aquí o no? Porque vamos a seguir viendo otro elemento por acá adelante. Listo. He dejado aquí una cintilla, un nervio óptico para que ustedes vean lo siguiente, ¿no? Noten que aquí hay un espacio entre la cabeza de la circunvolución del parahipocampo, aquí el nervio óptico, la cintilla, y por acá el lóbulo orbitario. Y ustedes ven aquí una sustancia, ¿no? Que está como ahuecadita. A esa sustancia se le llama la sustancia perforada anterior o espacio perforado anterior. En ese espacio perforado anterior, lástima que está cortada la cintilla olfatoria. Bueno, ya tocará después. Pero entonces esto se llama espacio o sustancia perforada anterior. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y vamos a ver qué más podemos ver. ¿Hoy lo va a cortar? Dime. ¿Hoy lo va a cortar? No, todavía no. Todavía lo que nos interesa es ver los núcleos. Parece que está muy cerrado. Bueno.
Listo. Bien. Miren lo que estoy tratando de hacer. Voy a coger parte del cuerpo calloso del rodete y lo que era la parte posterior de la circunvolución del paripocampo, y ustedes notarán aquí de que esta parte de aquí hay una especie de saliente o eminencia, y me refiero a esta eminencia que ustedes ven aquí, ¿no? Como la parte posterior de un huevo. A esa parte se le conoce con el nombre de pulvinar, que es el tubérculo posterior del tálamo, el pulvinar del tálamo, es el llamado pulvinar. Y si pueden ver adentro, noten de que ahí, vamos a ver si se alcanza a ver, casi no se puede ver esa parte. No, eso lo vamos a dejar para cuando cortemos los ventrículos laterales y ver ahí. Listo. Entonces hasta ahí vamos a terminar, ¿ok? Vamos entonces a repetir lo que hemos visto ahora. Y tenemos entonces surco olfatorio, girus recto, surco en H, área orbitaria anterior, medial, lateral y posterior. Ya que sería lo mismo que si yo coloco todos los alfileres, y obviamente va a quedar delimitado que esto es interno, esto es externo, esto es anterior y esto acá es posterior. De manera que todo esto que se ve aquí sería el surco en H, ¿no? Entonces no tiene gran cosa. Tomar las 4 áreas orbitarias, el girus recto y el surco olfatorio. Acá en la porción temporo-occipital tendríamos entonces este surco que sería el temporal inferior, este de acá que sería el surco colateral, y respectivamente me queda por fuera la circunvolución temporal inferior, en la parte media el lobulillo fusiforme y en la parte más interna la circunvolución del paripocampo. Paripocampo. Está dentro de la circunvolución del paripocampo. La formación del hipocampo está a nivel del cuerno temporal del ventrículo lateral. Bien, entonces, hablando de la circunvolución del paripocampo, notamos de que tiene una parte que es como una cabeza, y esa cabeza deja como un gancho en la parte interna, al cual le hemos llamado uncus. Y este unco está separado del resto de la cabeza por una especie de surco, que se llama la cisura rinal o del rinencéfalo. La parte media o cuello de esta circunvolución del paripocampo viene a representar lo que se denomina el área entorrinal, que corresponde a la área 28. Hacia atrás, recuerden que la calcarina, que es esta cisura, separa la parte posterior de la paripocámpica en dos. Aquí una, que es la llamada girus lingual, y la otra que se une, miren, a la circunvolución del cuerpo calloso, que se denomina istmo. Bien. Acá volvemos a ver esta que es la llamada parieto occipital. Acá tenemos la rodilla del cuerpo calloso, rodete del cuerpo calloso y cuerpo del cuerpo calloso. La rodilla del cuerpo calloso termina en esto que se llama el pico o rostrum. ¿Ya? Aquí detrás veníamos la lámina terminal, y detrás de la lámina terminal vemos este que se ve aquí, que corresponde a la comisura blanca anterior. Acá tendríamos el llamado pulvinar, que es el tubérculo posterior del tálamo. Por otra parte, acá vemos los nervios ópticos. Si toco acá en la mitad es el quiasma óptico, si toco aquí es la cintilla óptica. Pero si toca, por ejemplo, esa cosita que está así. ¿Qué es esto? La rayita, no, la del medio. Aquí. La más allá. Más allá, esa. Quiasma. Igual. El centro de la X es el quiasma. ¿Ya? Esto de acá es eminencia media del tubo erginero. Esto de aquí sería un cuerpo mamilar. Esto de aquí sería
La sustancia perforada anterior o espacio perforado anterior. ¿Alguna pregunta allí? Por si acaso, si nos recordamos la última clase, esto sería la circunvolución del cuerpo calloso o llamada también del cíngulo. Esto de aquí sería la circunvolución frontal interna. Esto de aquí decíamos que era el lobulillo paracentral y esta rama de aquí era la rama paracentral del calloso marginal. Habíamos dicho que esta de acá era la rama subparietal y esta de acá sería la rama marginal. Esto sería el lobulillo o lóbulo cuadrilátero y esta parte de acá la cuña. Habíamos dicho también que si ustedes ven esto de esta forma, ya esto es corteza. Exacto, corteza visual. Y esto era la calcárina. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces hasta ahí vamos a terminar, ¿ok?